Bueno, saludos cordiales. Vamos a resolver los problemas del cuestionario de la Policía Nacional, proceso de selección 2021-2022. En esta oportunidad tenemos el problema número 26. Y el problema nos dice lo siguiente. El número 36 tiene 22 de diferencia entre sus 5 sextos y sus 2 novenos. Y debemos contestar verdadero o falso. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Primero debemos sacar los 5 sextos de 36 y luego debemos sacar los 2 novenos de 36 y verificar si la diferencia que existe es 22. Procedemos entonces, tendríamos los 5 sextos de 36 y por este lado vamos a sacar los 2 novenos de 36. Simplificamos, llegamos a lo siguiente, la sexta es 1 y la sexta es 6. 6 por 5 es 30. Y por este lado la novena es 1 y la novena es 4. 2 por 4 es 8. Y verificamos si la diferencia entre los 5 sextos de 36, que es 30, y los 2 novenos de 36, que es 8, da 22. Y efectivamente es 22. Por lo tanto, al cumplirse la condición, esto pasa a ser verdadero. Bueno, el siguiente ejercicio nos dice, un joven se traslada los 3 octavos y los 4 séptimos de una distancia entre dos pueblos y todavía le faltan 9 kilómetros. La distancia que hay entre los pueblos de 160 kilómetros es la pregunta. Vamos a hacer un poquito gráfico este problema para poderle entender. Digamos que estos son los dos pueblos y existe una distancia X. Entonces, esta persona o este joven se traslada primero los 3 octavos. Entonces, esto va a ser 3 octavos de X. Y digamos que los 3 octavos es de este pedazo, ya. Solo por ilustrar, digamos que hasta ahí tenemos los 3 octavos. Y este I sería pues más los 4 séptimos de la distancia entre los pueblos. Entonces esto sería más los 4 séptimos de la distancia. Digamos que fuera hasta por aquí ya, por cuestiones de ilustrar. Hasta por aquí. Lo que él recorre. Y todavía le faltan 9 kilómetros. Aquí hay que tener cuidado, porque no dice lo que le falta son 9 kilómetros. Dice, y todavía le faltan 9 kilómetros. ¿Cómo expresamos eso? Básicamente lo que le falta es esta parte de aquí. Pero entonces eso le podemos expresar en matemáticas como X, que sería el total del camino, quitado los 9. Eso sería, y todavía le falta 9 kilómetros. Y aquí se genera ya únicamente una ecuación con una incógnita. De este lado vamos a sacar el mínimo común múltiplo y sería 56. Este valor debe multiplicar acá y este otro valor multiplica acá. Entonces nos quedaría 21x más 32x va a ser igual a x menos 9. Y le vamos a proceder a sumar los términos semejantes. Aquí entonces nos quedaría 53x va a ser igual. Y este pasaría a multiplicar del otro lado. Este valor de aquí pasaría a multiplicar y nos quedaría x menos 9 multiplicado por 56. De tal manera que tendremos nosotros 53x va a ser igual. Con propiedad distributiva nos quedaría 56x menos la multiplicación de 504. La x pasemos del un lado y el número del otro lado. Y nos quedaría lo siguiente, despejando. Nos quedaría simplemente 56x menos 53x va a ser igual a 504. Lo que hicimos es
este valor pasarle acá negativo y este que esté negativo se fue positivo y quedó despejado. Como son semejantes, les podemos reducir y nos queda simplemente 3x es igual a 504. Lo que está multiplicando pasaría a dividir y tenemos 504 dividido para 3 y esto pues el resultado nos daría 168. Esta es la distancia. A ver, vamos a ver. Este es el valor de X. ¿Y qué es X en nuestro caso? X es la distancia que existe entre el par de pueblos. Entonces aquí me dice si la distancia es 160 y nosotros contestamos que no. Esto es falso. La distancia no es 160. La distancia que existe entre los pueblos es 168. A este problema también nosotros podríamos haberle aplicado inspección, si ustedes gustan. Inspección sería asumir que la distancia que existe entre los pueblos A y el pueblo B, vamos a asumir que la distancia que existe es pues la respuesta que dan en el problema y sería 160. Ustedes asumen esto de aquí, 160. Y entonces sería el planteamiento el siguiente, sacamos los 3/8 de los 160, eso es lo que primero recorre, más los 4/7 de 160 y todavía le falta, dice aquí, y todavía le falta 9 kilómetros, entonces esto sería igual a 160 menos 9. Y aquí tendríamos que llegar a una identidad. Bueno, y de hecho aquí nosotros no vamos a llegar a una identidad porque si nosotros resolvemos estas cantidades, nos va a quedar 151.42. Y de este otro lado, pues simplemente nos va a quedar 151. Y nos damos cuenta que son diferentes, ¿no? No son iguales, por lo tanto sería falso. Pero en realidad, esta parte de aquí ni siquiera hacía falta poner, porque el enunciado nos dice lo siguiente: un joven se traslada los 3/8, aquí estaría los 3/8, y los 4/7 de una distancia, y los 4/7 de una distancia entre dos pueblos, y todavía le falta 9 kilómetros. Entonces nosotros al recorrer este primer desplazamiento y este segundo desplazamiento, debemos verificar que todavía nos falte por recorrer 9 kilómetros, considerando que la distancia es 160. Y pues bueno, el desplazamiento que nos da, efectivamente da en decimal, y por lo tanto lo que falta no son 9 kilómetros. Aquí debió haber quedado exacto, 151. Pero como no quedó exacto, entonces la respuesta es falso. Para verificar que el problema esté bien hecho, les recomiendo que ustedes puedan utilizar este valor que sí es. Entonces verifiquémosle este valor que sí es. Entonces, ¿cómo sería? Un joven se traslada los 3/8. Entonces vamos a ponerle aquí. Entonces sería los 3/8 de 168 más, y también se traslada los 4/7 de los mismos 168 y le falta por recorrer 9 kilómetros. Entonces vamos a verificar cuánto nos queda aquí estos resultados, el resultado de estas expresiones, considerando que la distancia es 168. Bueno, el momento que ustedes den solución a esto, les quedaría 159. Y de estos 159, para llegar efectivamente al 168, pues falta 9 kilómetros, que sería lo que falta por recorrer. Por lo tanto, eso está bien calculado. Y si hacen inspección, pues se darán cuenta que llegan a un error. Y por lo tanto, concluimos que efectivamente esto es falso. Bueno, tal vez este que vamos a plantear sea uno de los problemas un poquito difíciles de entender, pero lo vamos a hacer de la manera más sencilla. El problema nos dice lo siguiente:
Dos llaves abiertas a la vez llenan un tanque en 5 horas. Vamos a anotar por aquí que tenemos la llave 1, y por acá tenemos la llave 2. Y bueno, las dos llaves abiertas a la vez llenan el tanque en 5 horas. Una de ellas lo hace en 8 horas. Vamos a asumir que es la primera. Esta de aquí tarda 8 horas en llenar el tanque. Se asume pues que es sola. La pregunta, aquí está el punto, miren, y viene la pregunta. Esto que voy a poner en verde es la pregunta. La otra llave tarda en llenar 13,3 horas y hay que contestar verdadero o falso. Entonces vamos a aplicar inspección. Inspección consiste en nosotros asumir que la llave número 2 tarda 13,3 horas. Y si nosotros logramos demostrar que todas las condiciones del problema se cumplen, diríamos que efectivamente eso es verdad. Y si no se cumplen, diríamos que es falso. Para esto, en los problemas de las llaves, vamos siempre a compararle con la unidad de hora, con la unidad. Y ya le van a ver. Y pues, en nuestro curso de CD1000, de hecho, pues nosotros les hacemos varios problemas hasta que nuestros estudiantes entiendan. De todas maneras, en una hora este se tarda en llenar 8 horas, quiere decir que en una hora va a ser la octava parte, es decir, 1/8. Como se podrán dar cuenta, este 8 pasó al denominador. Ahora, ¿qué pasa con la llave número 2? Esta tarda en llenar 13,3 horas, quiere decir que en una hora pues va a tardar en llenar 1/13,3. Entonces aquí tendríamos en una hora la primera llave tarda o llena 1/8 del tanque, mientras que el grifo 2 llena 1/13,3. Si nosotros sumamos las dos llaves, la llave 1 más la llave 2, tendríamos juntas las dos, ¿cuánto llenan? Pero en una hora, no hay que perder de vista. Tendríamos juntas las dos, ¿cuánto llenan? Pero en una hora. Y esto sería pues 1/8 más 1/13,3. Esto simplemente lo sumamos y nos queda directamente, aquí pueden multiplicar por facilidad, pues arriba por 10, abajo por 10, y nos quedaría 1/8 más 10/133. Todos sabemos cómo sacar el denominador común. Bueno, le resuelven esto para hacerle corto el problema. Aquí nos va a quedar a nosotros 1/5 al resolver esta fracción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que llenan ellos entre ambas llaves 1/5 del tanque. Vamos a dibujar para quedar claro. Tendríamos de esta manera y tenemos dividido en 5 partes. Ahí. Y entonces en una hora ellos han llenado la quinta parte, que sería esto, porque recuerden que cada una vale pues 1/5. Entonces en una hora llenaron 1/5. Entonces, ¿en cuánto llenan todo el tanque? Entonces sería, aquí tendrían ustedes una hora, 2 horas, 3, 4 y 5. Allá. Entonces, trabajando las dos juntas, pues van a llenar todo el tanque en 5 horas. ¿Y cumple o no cumple? Dos llaves abiertas a la vez llenan el estanque en 5 horas. Exactamente. Por lo tanto, concluimos que esto es verdadero. Concluimos que esto es verdadero. Y bueno, ese ha sido el método seleccionado para darle solución a este problema. Les voy a dejar aquí nuevos datos para que ustedes lo intenten y lo hagan. Y les dejo también la respuesta para este problema. Para un siguiente problema, pero que tienen que aplicar la misma lógica. Bueno, este problema al tener cierto grado de dificultad, pues les vamos a dejar acá. Y vamos a poner pues que la llave 1 tarda en llenar 12 horas. Y que la llave 2
tarda en llenar 4 horas. Y juntas las dos tarda en llenar 3 horas. Y justamente esto es lo que hay que verificar, que esto sea cierto. Entonces, pues por favor, ustedes de la misma manera le trasladan todo esto, verifican en la unidad de hora, sacan las fracciones, le suman para verificar entre ambas cuánto llenan en una hora, le hacen el gráfico y verifican si es verdad o no que se tarda 3 horas. Y aquí pues ustedes deberán seleccionar entre si esto es verdadero o si esto es falso. Ese sería el ejercicio extra para poner en práctica este problema. Invitados a nuestro curso, las personas que estén participando en el proceso de selección. Bueno, continuamos y el ejercicio nos dice los 2/3 de un número equivalen a los 2/5 de 150 y nos preguntan si ese número es el 91. En este caso vamos a resolverle y luego le hacemos inspección. Nos dice los 2/3 de un número. ¿Qué número no conocemos? Le ponemos X. Equivalen, pues sería la igualdad. Y vamos a escribir, entonces nos quedaría los 2/3 de X sería equivalen a los 2/5 de 150. Como se podrán dar cuenta ustedes, esta palabra de en matemáticas se convierte en una multiplicación. Esta palabra de en matemáticas es una multiplicación. Eso se analiza en traducción del lenguaje común al lenguaje matemático. Aquí podemos darnos cuenta nosotros que este 2 de aquí se va a simplificar con el 2 de acá. Y también que 150 dividido para 5 es a 30. Y por lo tanto nos quedaría x sobre 3 es igual a 30. Y el que está dividiendo pasa a multiplicar y nos quedaría simplemente 90. El número es 90. Aquí nos hacían la pregunta y decían si el número es 91. No, porque el número es 90. Por lo tanto, contestamos que esto en realidad es falso. Ahí estaría planteando una pequeña ecuación. Ahora bien, para los que les gusta la inspección, utilizar las respuestas, que también es muy válido, lo que debían haber hecho es asumir que la respuesta era 91, asumir que ese era el número. Y entonces aplicaban las condiciones del problema. Entonces sería los 2/3 de 91 sería, porque el número va a ser reemplazado por 91. Entonces tenemos los 2/3 de 91 equivalen a los 2/5 de 150. Aquí de la misma manera, pues ustedes eliminaban, por ejemplo, este 2. Aquí les quedaba 91 dividido para 3 y esto era igual a 30. Pero 91 para 3 no es 30, esto es diferente, por lo tanto sería falso también. Perfecto, continuamos. Siguiente ejercicio es el número 30. Vendí un auto en 18,000, ganando los 2/7 del costo. Y debo venderlo en 24,200 para ganar los 3/5 del costo y debemos contestar verdadero o falso. A ver, vamos a centrar nuestro análisis directamente en la primera parte. Aquí vamos a centrar nuestro análisis. Y lo primero que debemos es entender lo siguiente, que si nosotros compramos un vehículo, ese es el costo, pero lógicamente aspiramos una ganancia y pues lo vendemos. Ahora bien, el costo es el que no conocemos nosotros, porque aquí habla de vendí un auto en 18,000. Eso vendría siendo la venta, sería los 18,000. Ganando los 2/7 del costo. Como no conozco el costo, le vamos a poner X. Más la ganancia, recuerden que es los 2/7 del costo, entonces serían los 2/7, pero de X. Y miren, aquí tenemos nosotros una ecuación con una incógnita. Hay que entender lo siguiente, que el momento en el que nosotros logremos encontrar la X, esta X es el costo del vehículo. Perfecto, entonces nosotros en esta ocasión sacamos el denominador común, que prácticamente aquí sería el 7. Y acá nos quedaría pues 7x más 2x y esto es igual a 18,000.
Nos quedaría entonces 9x, va a ser igual a 18.000. Y de una vez multiplicado por el 7. Ahora lo que está multiplicando baja a dividir y nos quedaría los 18.000 dividido para 9 sería 2.000 y 2.000 por 7 serían los 14.000. Aquí nos quedan 14.000. Recuerden que las pruebas académicas en todos los años ha sido con calculadora. Esperemos y no haya novedades. De todas maneras, pues tampoco son cantidades que no podemos manejar. Continuamos. Ahora sí vamos a analizar lo que delibera si es verdadero o es falso. Entonces me dice, y debo venderlo. Otra vez la formulita. Tengo el costo más la ganancia y esto va a dar el precio de venta. Me pregunta si yo debo vender este vehículo a 24.200. Pero me dice para ganar los 3/5 del costo. Pero recuerden que el costo es 14.000. Entonces aquí tendríamos nosotros 14.000 más los 3/5 de 14.000. Y si ustedes resuelven esta parte que voy a señalar con verde y les queda igual a la parte que está en amarillo, pues ustedes dirían efectivamente es verdadero. Pero si no coinciden, dirían que es falso. Y bueno, por cuestiones de tiempo y para no hacer mucho cálculo, pues aquí tenemos 24.200 y al resolver todo esto, aquí nos va a quedar a nosotros 22.400. Resolviendo la parte de verde, ustedes lo pueden hacer con tranquilidad en casa. 22.400 es diferente de 24.200, entonces concluyo que esto es falso. Que no. Que si yo quiero ganar los 3/5 del costo, la venta debe ejecutarse en 22.400, no en 24.200, y concluimos que es falso. Para el problema número 31 cambia la temática y nos pone en series. Las series recuerden que pueden ser crecientes, decrecientes, alternadas, pueden ser con potencias y en este caso pues vemos que es una serie creciente. Lo primero que vamos a analizar es la suma y chequeamos que de 4 para llegar al 7 se sumó más 3 y cosa parecida sucede del 7 al 10 también se sumó 3. Y ya empieza a aparecer el patrón característico de repetición. Aquí también más 3. Y por lo tanto, con seguridad ustedes podrían decir que el último también debe ser más 3 y entonces sería 13 más 3 es 16. Y aquí me preguntan, dice, ¿el número que continúa es 16? Efectivamente, es el 16 y por lo tanto contestamos que esto es verdadero. Para estas series, estimados aspirantes, basta que el patrón de repetición se repita como mínimo 2 veces. Si se repite como mínimo 2 veces, pues ya hemos encontrado la respuesta. Para esto, verdadero. Bueno, el siguiente problema es el número 32. No confundirse, miren que este es el número del problema y desde ahí parte la serie. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que está disminuyendo y disminuye 4, miren. Y acá también se disminuye 4. Habíamos quedado que como mínimo 2 veces, pero aquí pues es bastante obvio, disminuye también 4 y debe disminuir 4. Por lo tanto, el número que debe reemplazar a la X es el número 26. Y chequeamos, el número que continúa es el 26, efectivamente que sí, es el número 26. Por lo tanto, esto es verdad, es verdadero. Recuerden el patrón característico como mínimo 2 veces para decir que eso ya se va a cumplir. El siguiente problema es el número 33. No nos confundimos con el número de problema 33 y analizamos. Tenemos una serie creciente. Aquí existe más 3. Acá estaría en cambio más 5, miren. Y acá estaría más 7. Acá estaría más 9.
y nos corresponde entonces el más 11. Y están los números impares, miren, 3, 5, 7, 9, 11. Por lo tanto, la suma tiene que darnos el valor de 36 y damos lectura a lo que nos dice el enunciado y dice, el número que continúa es el 36, efectivamente, sí es el 36. Esto es verdad, verdadero. Si alguien de pronto dice, pero ¿y dónde está el patrón de repetición? Está acá abajo, una fila más abajo, aquí se empieza a repetir siempre el más 2, acá también, más 2, acá también, más 2, acá, más 2. Habíamos quedado que como mínimo 2 veces. Es innecesario, ya descubrimos que son los impares. Ejercicio número 34. El ejercicio número 34 también es una secuencia creciente, pero si se pueden dar cuenta ustedes, esta secuencia avanza y crece de forma rápida, o sea, crece rápido. Aquí sospechan ustedes pues que esto puede llegar a ser una multiplicación y le empezamos a analizar con multiplicación. Por ejemplo, aquí sería por 1, acá por 2, miren, y se cumple. Acá por 3, allá, perfecto. Entonces está por 1, por 2, por 3. Aquí chequeamos y esto sería por 4. ¿Y cumple o no cumple? Sí, efectivamente, 24 por 4 es 96 y acá sería entonces por 5. Si desean la multiplicación, pues lo pueden hacer ustedes tranquilamente aparte. Por ejemplo, 96 multiplicado por 5. 480. Y aquí dice el enunciado. El número que continúa es 420. No, falso. Debe ser 480. Por lo tanto, esto es falso. Las multiplicaciones, pues recuerden que lo pueden hacer ustedes en una calculadora. De todas maneras, debemos de estar pendientes a las notificaciones. Continuamos. El siguiente ejercicio que nos corresponde analizar es el número 35. Le marcamos para no confundirnos con la serie. Y esta serie es creciente, miren. Entonces, ¿qué les parece si aquí nosotros decimos que de aquí a acá tiene más 1? Acá tiene más 4. No se preocupen si de pronto no empiezan a aparecer números repetidos. Acá tenemos nosotros más 7 y seguido tenemos nosotros más más 10. Y debemos averiguar qué número continúa. Por ejemplo, como no apareció fácilmente el patrón de repetición, nosotros podríamos analizar una fila más abajo. Y aquí miren, del 1 al 4 es más 3. Del 4 al 7 también es más 3. Ya se repitió como mínimo 2 veces habíamos acordado. Y de aquí también se repite más 3. Por lo tanto, pues segurísimos que esta es la secuencia. Entonces aquí tendríamos nosotros que hacerle más 3 y aquí debería venir un número 13. Aquí debería ser un número 13 que le voy a poner con verde. Aquí debe ser el siguiente, es más 13. Entonces este tiene que sumarse con el 27. Y la suma nos daría 40. Y aquí me preguntan si el número que continúa es el 35 y por lo tanto para este de aquí sería la respuesta falso. No es el 35, debe ir el 40. Por lo tanto esto es falso. ¿Qué mensaje nos deja? Pues que si ustedes no encuentran en la primera fila de análisis, por alguna razón ustedes no encuentran en la primera fila de análisis, no se desmotiven, pueden analizar una segunda fila y con toda seguridad pues ahí encontrarán su respuesta. El patrón característico debe repetirse como mínimo 2 veces para decir que hemos encontrado el patrón y que así va a continuar la serie. Siguiente problema, ejercicio número 36. Para el problema número 36 tenemos una secuencia
alfabética. Y en este caso lo vamos a analizar de la siguiente manera. Nos dice qué cambio existe desde la D a la G, de la G a la J, de la J a la M, y tenemos que predecir qué letra se viene. Nosotros tenemos D, aquí nos damos cuenta que se está saltando la D, E, F, la E y la F para llegar a la G. Aquí salta H, I para llegar a la J. Y de la J, nosotros tenemos que se está saltando la K y la L para llegar a la M. Entonces de aquí saltará la N y la O para llegar a la letra P. Entonces la que continúa debe ser la P. Pero aquí nos dice si la letra que continúa es la R, entonces eso es falso. Con rojo y grande es falso. Entonces miren, haciendo un chequeo, pues vamos a verificar, sería D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O y viene la P. Aquí vamos a aclarar ciertas cosas. La ñ, hay ocasiones en que se usa y hay ocasiones en que no se usa, deben estar pendientes. Las letras compuestas como la L, la R, la Ch, estas de aquí no se utilizan. Estas de aquí no. Estas de aquí no le vamos a utilizar. No, pero esta hay que tener cuidado. Pero para este caso no, porque la letra que nos están dando es la R y la R incluso está después de la Q y ahí viene la R. Está lejana, falso. Bueno, el siguiente problema es el número 37. Y sería recomendable en este caso, recomendable, por ejemplo, escribir el abecedario, la parte que necesitamos más que nada por explicar, porque de ahí caso contrario, pues ustedes lo pueden hacer directamente los que ya dominen el tema. Pero bueno, en mi caso voy a escribirles el abecedario. Por ejemplo, para explicar, tenemos la A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, pongámosle a la ñ y le analizamos ya mismo con la ñ. O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y y la Z. Entonces vamos a empezar a analizar, miren. Esta viene desde la Y y se ubica a la W, entonces de aquí prácticamente ha restado 2, miren. Ahora de la W se pasa a la S. De la W a la S. Entonces de aquí está restando, miren, así le estamos considerando, ¿no? Hemos dicho que aquí ha restado 2 porque está 1 y 2, sin tomar en cuenta desde dónde se mueve. Aquí sería entonces 1, 2, 3 y 4. Ha restado 4. Entonces aquí tendríamos nosotros menos 4. Y de la S se pasa a la N. De la S a la N tendríamos entonces menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6, porque no es en la ñ, sino es en la N. Entonces aquí finaliza ahí. Entonces sería menos 6. Y esto ya nos da un buen indicador. Miren, menos 2, menos 4, menos 6. Y pues bueno, esperamos que la siguiente sea menos 8. Y empecemos a tachar. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces de aquí debe venir a parar acá.
y sería entonces la F. La letra F la que continúa. Y como aquí dice que es la L no va por ningún lado, por lo tanto, entonces esto sería falso. Concluimos que esto sería falso. Entonces está regresando, miren, y va -2, -4, -6, y lo lógico es que vaya -8. Porque si queremos analizar incluso una filita un poquito más abajo, nosotros nos daríamos cuenta que de aquí a acá, pues se restó también 2. Y de aquí a acá también se restó 2. Ya habíamos dicho que como mínimo 2 veces el patrón. Por lo tanto, aquí predecimos y el siguiente tiene que también estar restado 2. Por lo tanto, -6 y -2 efectivamente nos da el -8. Y decimos que la letra sería la F. Ahora bien, la ñ, como se dan cuenta aquí, sí le están ocupando. Caso contrario, no nos cuadraría. Entonces aquí la ñ sí se le toma en cuenta, miren, eso depende del problema. Bueno, continuamos y el siguiente problema es el número 38. Y este ejercicio para las personas que ya lo habrán intentado tiene cierto grado de dificultad. Sin embargo, si nosotros observamos aquí, se está sumando +5. Se darán cuenta que aquí hay +5. De aquí a acá también, pues, +5. Aquí también, +5. Aquí tendríamos +5 también. Y en esta pareja debería haber una diferencia de 5 entre ambos. Ahora bien, la pregunta va a ser, ¿y cómo vienen estos números de aquí? O sea, ¿cómo se relacionan estos números de aquí? Y pues con bastante atención y con cierto conocimiento, ya después de haber intentado muchas cosas, se darán cuenta que estos son los números primos. Recuerden que los primos son aquellos que son divisibles para sí mismos y para la unidad. Como por ejemplo, primo es el número 2, el número 3, el 5, tenemos el 7, el 11, tenemos el número 13, tenemos el número 17 y así sucesivamente. Pueden ustedes consultar los números primos. Son únicamente divisibles para sí mismos y para la unidad. Ese es el concepto del número primo, excepto el número 1. El 1 no es primo. Y aquí empezaron a aparecer esos, miren. Y continuos, el 3, luego viene el 5, seguido viene el 7, está el 11 y a quién le falta, pues el 13. Aquí tiene que venir ocupado por el 13. Y debe ser 13 más 5, el siguiente tiene que ser el 18. Estos son los números que faltan. El 13 y el 18. Aquí dice que es el 15 y el 20. No, eso es falso. Por lo tanto, aquí anotamos que eso sería falso. Siguiente ejercicio, problema número 39. Bueno, este ejercicio en realidad, por un análisis muy elemental, podríamos decir que es falso. Y les voy a dar la siguiente explicación. Miren, la secuencia es creciente siempre. Entonces aquí esperamos que la X tenga un valor mayor que el 132 y aquí nos dice si es 123. Entonces directamente nosotros diríamos que esto es falso. Y bueno, si de pronto ustedes quieren analizar el problema, pues sería de la siguiente manera. Aquí podríamos multiplicarle por 1 al 8 y súmale 1. Mire, por 1 más 1. Ahora, estos de aquí estaría multiplicado por 2 y más 3. Entonces, miren, ahí empieza a parecer más o menos lógico aquí. Porque 12 por 2 es 24 más 3 27. Por lo tanto, aquí nosotros esperamos que sea ¿cuánto? Aquí está por 1, por 2, aquí sería por 3. Y sería más 5. Entonces nosotros esperaríamos que el valor que continúa aquí sería el siguiente. Miren, y es creciente, entonces, y aquí decía que era 123, pues es falso. El problema número 40 es el que tenemos en la pantalla. Y podríamos analizar el alternado, miren. Aquí tendríamos nosotros más 4. Y de aquí a acá también se genera un más 4. Por lo tanto, ya se repite como mínimo 2 veces. Acá esperamos que sea un más 4 y por lo tanto debería venir el 20. Aquí entonces debería ser el número 20. Analicemos por arriba.
tenemos también, miren, más 4. Y de aquí a acá también se genera un más 4. Y para continuar, vendría un más 4. Aquí sería más 4 y por lo tanto nos daría el 23. Vamos a anotarle de una vez. Aquí sería el número 23. Por lo tanto, dice son el 20 y el 23. Efectivamente, eso es verdad. Eso es verdadero. Ahí estaría resuelto este problema. Miren, salió una serie también alternada. Bueno, aquí vamos a proceder a hacer lo siguiente. El 15% de 580. Les recomiendo aprenderse esta fórmula del porcentaje. El n% es igual a n sobre 100. Por lo tanto, si me dicen el 15%, la palabra d es una multiplicación de 580. Y esto vamos a comprobar si nos queda 87. El 15% no es nada más que 15 sobre 100 de la fórmula y esto multiplicado por 580. Aquí nosotros podemos simplificar un 0 con un 0. También podemos encontrar la quinta. La quinta es 2, la quinta es 3 y luego podríamos encontrar la mitad. La mitad sería 1 y la mitad de este lado sería 29. Y luego sacamos la multiplicación, que sería 87. Y por lo tanto aquí nos decía que es 87 y eso sería verdadero. Esto sería verdad. Ahora bien, también hay como calcular de manera mental, de la siguiente manera, para las personas que ya dominen. Porque, por ejemplo, siempre nos vamos a guiar en el 10%. El 10%. El 10% es el mismo valor, pero quitado un 0. Eso debemos tener en cuenta. Es el mismo valor quitado un 0. Ese es el 10%. Entonces, el 10% simplemente sería 58. Y el 5%, pues del análisis va a ser la mitad del 10%. Entonces, aquí tendrían ustedes la mitad, que serían 29. Esa sería la mitad. Pero a mí no me están preguntando ni el 10 ni el 5, me están preguntando el 15. Entonces, el 15% es la suma de estos dos. Como el 15% de este lado, pues también es la mitad. Entonces, si nosotros sumamos, aquí nos quedaría 7, vamos 1, 7 y 1, 8, 87. Entonces, llegamos a que sí, efectivamente es verdadero. Y ahí nos hemos ayudado del 10%, pues de un análisis por razonamiento lógico, decimos que si el 10% es 58, el 5% va a ser la mitad, entonces 29. Y 10% y 5% es 15%, entonces le podemos sumar. Bueno, el siguiente problema, el número 42, aplicamos la fórmula, n% es igual a n sobre 100, considerando que la palabra d pues simplemente es un producto, es una multiplicación. Y tendríamos 42% multiplicado por 1250. Y lo que tenemos que verificar es que ese valor sea 225. Si es, ponemos que es verdadero y si no, pues ponemos que es falso. Por lo tanto, aquí nos quedaría 42 dividido para 100 y esto multiplicado por 1250. Aquí se eliminaría un 0 con un 0. También podríamos sacar la quinta. La quinta quiere decir que vamos a dividir 125 para 5 y eso es a 25. Y por acá la quinta es 2. Y luego también podemos sacar la mitad, que sería 1 y por acá sería 21. Y el resultado sería la multiplicación de ambos. Y lo vamos a hacer aquí. 21 por 25. Tendríamos 5 y 10. Tendríamos 2 y 4. Sumamos y tendremos 5, 2 y 5. 525. Recuerden que aquí era una multiplicación y aquí es una suma. 525. 525. Entonces concluyo que esto es verdad. Ahora bien, estimados estudiantes, si esto les toman la prueba con calculadora, pues todo esto es innecesario. Ustedes directamente en la calculadora pueden poner 42% multiplicado por esta cantidad y verifican. Es bien sencillo si es con calculadora. Aquí pues estamos dejando las explicaciones. Para no olvidarnos, pondríamos que el n% es igual a n dividido para 100
y tendríamos que 56%. La palabra D es una multiplicación que hace a 300. Aquí sería 56 dividido para 100 de la definición y esto multiplicado por 300. Aquí se van a eliminar dos ceros del numerador con dos ceros del denominador y únicamente tendría que multiplicar esto, que me quedaría 50 por 3 es 150 y 6 por 3 18, entonces sumado dan 168. Aquí la multiplicación ya le hice mentalmente, 168. Por lo tanto, me dice que es 168, concluyo que esto es verdadero, es verdad. Y seguimos avanzando. Para el número 44, debemos nosotros saber que es recomendable que nosotros tengamos conocimiento de lo siguiente. Miren, si yo tengo una circunferencia, la circunferencia me representa el 100%, todo. Pero si yo divido esto en 4 partes, en porcentajes, cada parte me representa el 25%. El 25%. Y no se ve bien, vamos a poner con otro color y afuera mejor, el 25%. Cada una, miren, 25%, 25% y acá también 25%. Pero en fracción cada una es un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. Entonces decir 25% es equivalente a decir un cuarto. Y aquí pues simplemente voy a decir que este es el equivalente, un cuarto. Y quiero encontrar la cuarta parte de 200. ¿Qué quiere decir encontrar la cuarta parte de 200? Dividir 200 para 4 y eso es ¿a cuánto? A 50. Esto es entonces verdadero, miren. Haciendo un poquito diferente para que tengamos un conocimiento variado. Caso contrario, pues a las personas metódicas ejecuten la formulita, n% es igual a n sobre 100. Y aquí hacían 25 dividido para 100 y esto multiplicado por 200. Entonces, dos ceros se van con dos ceros, 25 por 2 es 50. Y acá les decía que es 50 y concluían que es verdadero. Se mantiene el verdadero, ¿sí ven? Bueno, asumiendo que no tenemos la calculadora, pues no nos olvidamos esta expresión, n sobre 100 y la palabra D una multiplicación. Entonces tendríamos aquí 18% multiplicado por 760 y debemos verificar que esto nos dé 136. Por lo tanto, aquí nos quedaría 18 dividido para 100 y esto multiplicado por 760 de la definición. Lo que podemos hacer es simplificar un 0 con un 0 y también podríamos sacar aquí la mitad, que sería 5 y la mitad sería 9. Y tendríamos entonces 9 por 76 y dividido para 5. Y esto no se puede, miren, arriba no hay como sacar la quinta. Entonces, esto de aquí no es una división exacta. Y si ustedes le aplican en la calculadora, pues les va a quedar 136,8. Y lógicamente no es igual a 136. Al darse cuenta ustedes aquí nomás, sin necesidad de sacar el decimal, que no les da una división exacta, ya podrían ustedes haber concluido que esto era falso. Siguiente ejercicio es el número 46 y tenemos el 6% de 600 esferos. Son 36, nos pregunta, y debemos contestar si eso es verdad o falso. Entonces tendríamos 6 dividido para 100 y esto multiplicado por 600. Aquí simplificamos los dos ceros de arriba con dos ceros de abajo y 6 por 6 es 36. Entonces efectivamente el 6% de 600 es 36. Concluimos que esto es verdadero, es verdad. Para el número 47 tenemos el 20% de 80 naranjas. Para las personas metódicas, por favor, le toman un ritmo y le ejecutan simplemente el 20 dividido para 100 y esto multiplicado por 80. Y aquí simplifican los ceros, dos de arriba con dos de abajo y les quedaría 16. Y aquí nos dice si son 20. Entonces esto de aquí es falso, porque aquí nos dio 16 y acá nos da 20, entonces esto es falso. Y para las personas que quieran analizarle, pues saquemos de sí mismo el 10%. Habíamos quedado de acuerdo que el 10% es
La misma cantidad quitada un 0, por lo tanto el 10% es 8. Pero aquí no necesito el 5 como en el problema anterior, aquí necesito otra vez el 10%. Entonces aquí será otro 8. Y si sumo estos dos me da el 20%. Entonces si sumo estos dos me va a dar la equivalencia del 20%, que será 16. Y concluyo que eso es falso. Se mantiene el falso. Este problema número 48, pues estamos muy familiarizados. Está al 50% de descuento. Pues simplemente es la mitad, y la mitad es 250 de 500, correcto, es verdadero. Y si lo queremos ver de manera gráfica, podemos revisarle acá. Podemos revisarle aquí. Todo es del 100%, pero si ustedes sacan la mitad, pues obviamente va a ser el 50%. 50% del un lado y por acá también va a estar el 50%. Y si quieren en fracción, pues va a ser la mitad y acá también va a ser la mitad. Entonces, simplemente estamos sacando la mitad de 500. Sería la mitad de 500. Y eso es pues 250. Y concluimos que se mantiene el verdadero. Sencillo. Este problema es bastante interesante y parecido a los que ya hemos resuelto en estos videos. Siempre que hablen de un pequeño negocio, ustedes tienen el costo de lo que ustedes compran y bueno, pues aquí puede ser más o menos la ganancia. En este caso dice que se vendió un celular y se perdió. Entonces, del costo vamos a perder. Le quitamos la pérdida y pues nosotros tenemos la venta, ¿no? Así sería. En casos favorables, pues sería el costo más la ganancia y nos da la venta. En este caso, pues habla de pérdida, entonces sería signo negativo. Esta sería la expresión que nos permite analizar o entender este tipo de problemas. Aquí dice, se vendió un celular en 155 y se perdió el 30% del costo. Nosotros aquí podríamos hacer lo siguiente, estimados postulantes. Podríamos hacer inspección. Me preguntan aquí, el costo que tenía el teléfono era 225 y debo contestar si es verdadero o es falso. Puedo hacer inspección, es decir, que yo puedo asumir que el costo ha sido 225. Asumo. Y ahora le voy a quitar la pérdida. La pérdida dice que es el 30%, entonces sería el 30% ¿de qué? Del costo, que es 225. Que es 225. Y tiene que darme en lo que se vendió y dice que se vendió en 155. Si este análisis me da un valor igual, sería verdadero. Y si me da un valor diferente, sería falso. Aquí podríamos hacer lo siguiente, 225, le vamos a quitar el 30%, que sería 30 dividido para 100, y esto por 225. Aquí podríamos eliminar los ceros, pero si ustedes aquí se dan cuenta, aquí les va a quedar un decimal, aquí les va a quedar números decimales, aquí en esta parte. Y por lo tanto ya no les va a quedar 155 cerrado. Entonces, ¿por qué? Porque esta expresión de aquí les va a quedar decimales y el momento que estos decimales resten de acá va a quedar un número con decimales. Y ahí nomás concluyo que esto es falso, sin necesidad de ejecutarle. De todas maneras, ya resolviendo todo este valor, nosotros tenemos que aquí les quedaría a ustedes lo siguiente. Vamos a desarrollarle, sería 225. Le vamos a quitar para revisar. Aquí les queda 157. Ya todo, resolviendo todo esto, nos quedaría 157 con 50. Y esto, pues, lógicamente es diferente de 155. Como no quedó igual, pues concluyo que es falso. Y para las personas que les gusta
Las ecuaciones podrían haber planteado así. El mismo análisis. Compro en un valor, en este caso lamentablemente pierdo y tengo que vender. Entonces, como no conozco en cuánto compro, le pongo X, menos, voy a perder el 30%, entonces aquí sería 30% de X, porque dice que es del costo. Y esto tiene que darme en lo que yo vendí, que es 155. Y aquí debemos proceder a despejar la X, pero primero para esto le vamos a eliminar el porcentaje. 30 sería 30 sobre 100 y ya simplificado sería 3 sobre 10 y aquí sería la X. Y esto igual a 155. Aquí pues el denominador común es el 10 para todo y aquí nos quedaría 10X quitado 3X y esto va a ser igual a 155. Aquí nos quedaría 7X y esto va a ser igual. Este 10 pasa a multiplicar y nos quedaría 1550, nos quedaría ya multiplicado por el 10. Y el que está multiplicando pues bajaría a dividir y nos quedaría 1550 dividido para 7. Por falta de espacio y tiempo le vamos a dividir y lógicamente que aquí tampoco nos queda un entero y el precio de venta debe ser de 221,4. Ese es el precio de venta. Y aquí me preguntan si perdón, este sería el costo del teléfono, no el precio de venta, el costo del teléfono, corrijo. Entonces aquí me preguntan si el costo del teléfono era 225 y no, es de 221,40. Entonces se mantiene el falso. La suma de los ángulos complementarios. Para tener un poquito la teoría de los ángulos complementarios, pues los ángulos complementarios son estos de aquí. Si nosotros tenemos dos ángulos y a este ángulo le llamamos ángulo 1 y el otro es el ángulo 2, entonces se dice que el ángulo 1 más el ángulo 2 son ángulos complementarios siempre y cuando sumen 90 grados. Entonces me dice la suma de los ángulos complementarios es 90 grados y efectivamente que sí, por lo tanto esto sería verdadero. Y ya nos estamos ingresando un poco a geometría. Recuerden, ángulos complementarios 90 grados. Al igual que existen ángulos complementarios, existen ángulos suplementarios. Pero los suplementarios se diferencian de los complementarios en esto de aquí. Tienen esta característica los ángulos suplementarios. Si este es del ángulo 1, este es del ángulo 2. Entonces se dice que son suplementarios si el ángulo 1 más el ángulo 2 suman 180 grados. Y aquí me dicen la suma de los ángulos suplementarios es 90 y eso es falso. De los complementarios es 90, de los suplementarios es 180 grados. Y eso sería todo. Para más información acerca de nuestros cursos, pues pueden visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Cdemil Quevedo Babahoyo y Cdemil Cuenca.